Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Fangio, puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. Bien, vamos a hablar en este bloque de lo que fueron los acompañantes de Juan Manuel Fangio. Comenzaba a transitar esa carrera en el turismo de carretera. Él había sido acompañante allá por el año 1938 de Luis Finocchietti, intercambiándose la conducción. Eran carreras difíciles, estamos hablando de grandes premios, donde era importante el trabajo del mecánico. Juan Manuel Fangio lo era, pero también en el momento de decidir quién lo iba a acompañar, fue en busca de otro mecánico de Balcarce. Ese fue su primer acompañante y con él esa lucha, como contáramos, del año 1939 en el debut y sobre todo el Gran Premio de argentino-peruano, digamos, la Buenos Aires-Lima-Buenos Aires, que gana para constituirse en campeón y pasa a ser campeón Juan Manuel Fangio con Héctor Thierry. Vamos a meternos en esta historia de acompañantes de Juan Manuel Fangio. Lo decíamos, primer acompañante, Héctor Carlos Thierry. Bueno, uno de sus hijos, Carlos, nos acompaña. No sos hombre de la mecánica, lo fue tu hermano. Exacto. Que también tuvo el nombre de tu padre. Héctor Carlos, vos sos el Carlos, y Héctor por ahí era también tu hermano, ¿no? Ricardo Héctor, exacto. Bien, bueno, el gusto de poder estar charlando con vos, me imagino que te debe generar cierta emoción, ¿no? El hecho de encontrar el nombre de tu padre ahí. Por supuesto que sí, realmente, y me siento todavía, más de una vez lo he visto y me emociono. Bien, nos contabas un poquito, me contabas que era muy común en esa época, no eran hombres de mucha palabra en su casa, ¿sí? Por ahí con sus amigos, así es. Y sobre todo por ese respeto que había entre los mayores y los menores en nuestra época. Digo, decías que no tenías muchas referencias por él de lo que fue la época de la competición, porque vos nacés en los años 50 y pico, ¿no? Sí, exacto. Y él había estado corriendo con Fangio allá a fines de los años 30 y los campeonatos del 40 y 41, pero la historia la conocés. Sí, la conozco, no de boca de él, como vos bien decís. Era muy reservado en ese aspecto en nuestra casa, en el grupo familiar. Lo poco que yo conozco es por mi hermano, que él sí estuvo trabajando con él como mecánico, y de ciertos amigos de él, pero bueno, no son palabras de boca de él. Así que, pero era muy reservado en ese sentido, nunca nos dijo, digamos, de su grandeza o sus épocas de copiloto, ¿no? Decías que era tan reservado que por ahí también no era muy partícipe de las entrevistas, o por lo menos de contar historias o fábulas acerca de lo que fue la competición. No, varias veces lo quisieron entrevistar y bueno, no, era reservado de sus actividades. Es decir, de sus actividades como, digamos, en el caso como... En la competición. En la competición. No fue piloto nunca. No, es decir, no fue piloto. Sí, él preparó una forá en su momento que corría en unos circuitos de acá, pero no. Es decir, es más, en una de las carreras, el Fangio se apunó, él agarró el volante y terminó la etapa. Bien, cosas que eran comunes, decíamos eso, ¿no? En algún momento lo había hecho Fangio siendo acompañante, bueno, le tocó a él también como acompañante. Lo que pasa, esa historia me la recuerdo
porque esa sí la contó, y que cuando llegó a la línea de terminar la etapa, un periodista le quiso sacar una foto y él se tapó la cara, pues si no le anulaba la llegada. Decíamos, los Thierry son sinónimos de la mecánica. ¿Le esquivaste a esta actividad? Exacto. Te fuiste por los fierros, pero los otros fierros, ¿no? los del campo, más vale, con tu profesión como agrónomo. Exacto, ingeniero agrónomo. Mi padre los Thierry eran 9 hermanos, 2 mujeres y 7 varones. Los 7 varones, todos mecánicos. Y los hijos, todos mecánicos, menos yo. Bien, pero bueno, decíamos, sos el portador de esta historia, ¿no? Porque es una historia muy rica, siempre se considera al piloto, pero el mismo Juan Manuel Fangio siempre habló de esto, de la importancia de los mecánicos, y siempre dijo, las carreras se ganan en los talleres, y tu padre fue un mecánico de esos reconocidos en aquella época. Exactamente, sí. Él comenzó en la agencia Ford a trabajar. Con Héctor Barragán eran los dos, que eran los que ajustadores, le decían antes, de los motores. Y bueno, después se independizó, después de la carrera se independizó y puso su taller propio. Y en el relato nos queda aquella historia que nos referenciaba incluso el negro Barragán, de aquellos Chevrolet que eran gastadores de aceite, que se rompían, que lo hacían renegar a Héctor y que en algún momento se tiraron abajo para arreglarlo, incluso sin darse cuenta que había un hormiguero. Digo, las condiciones sí, en las que tenían que trabajar, tan distintas a los mecánicos de hoy, ¿no? Mirá que renegó tanto en esa competencia que dijo, me voy a hacer hincha de Ford porque sé lo que es un Chevrolet. Queda la historia, rica historia, decíamos, con sus nombres grabados. Fue el primero de los acompañantes con la posibilidad de resultar campeón también, porque siempre decimos, las duplas son campeonas. Lógicamente, Juan Manuel seguiría toda una trayectoria a nivel internacional que lo catapultó a una fama absoluta, pero siempre fue respetuoso de todos los que estuvieron a su lado. Sí, eso sí, aunque digamos, no se visitaban normalmente, pero bueno, él cuando venía acá siempre se hacía una pasada por el taller y es decir, hablaban de sus cosas, y yo eso también, no es que yo lo haya visto, pero lo sé. Carlos, estamos viendo las fotos, ¿no? Eso, decíamos, ver el nombre impacta, me imagino que ver las fotos te lo retrotrae a toda la historia, ¿no? A la historia familiar. ¿De qué año era tu padre? De 1915, 12 de agosto de 1915. O sea que se llevaban 4 años con el Chueco, ¿no? Exacto. Porque digo, qué jovencitos en esas imágenes, ¿no? En el año 40, esa es por lo visto por el auto que es del 39, pero digo en el 40, en el 41, 25, 26 años, ¿no? Exacto, sí. Profesiones que se aprendían de chicos yendo como aprendices a los talleres. Ah, por supuesto, sí, eso se aprendía. No sé, digamos, yo sé que trabajó en la Ford, supongo que habrá aprendido en la Ford también, porque mi abuelo era herrero. Pero bueno, esa transición de las herrerías que se iban convirtiendo en talleres mecánicos con la evolución de los autos, ¿no? Sí, correcto, sí. Bien, y encontrarnos así, digo, tan jóvenes, pensando en esta circunstancia. ¿Tenés idea de cuándo se casa? Fue en el 49, 50. Pues y ahí llegan después los hermanos. Mi hermano era del 50, yo del 52, así que sí, en el 48, 49. No tengo... No había abandonado la mecánica, pero sí la competición, estaba por lo menos en un terreno más firme. Nunca dejó la mecánica, jamás. Bien, ¿cuándo falleció? En el 91. 1991. Bien, es una vida de... 76 años. Exacto. Bueno, sí. Lo recordamos, de esta manera también lo recordamos y lo mantenemos presente, como decíamos siempre, hablando de la historia de los mecánicos, porque siempre decimos esto, Balcarce, cuna de pilotos y mecánicos, y vaya que los ha tenido y los tiene buenos, y en este caso recordamos a Héctor Thierry. Bueno, muchas gracias por el recuerdo.
Compartíamos en este bloque la palabra de Carlos Thierry, hijo de Héctor Carlos Thierry, quien fuera el primer acompañante de Juan Manuel Fangio en estas duras travesías de los grandes premios. Primero con el Chevrolet negro en el año 1939 y luego la consagración en 1940 en el Gran Premio Internacional del Norte, el que unía Buenos Aires, Lima, Buenos Aires, con un arduo trabajo, para ambos mecánicos valcarceños. Luego también la gloria del año 1941. 1942 ya ocuparía el lugar de acompañante otro valcarceño también mecánico, pero Carlos Thierry nos habló de la historia de su padre. Vamos a establecer la pausa ahora y tras la misma vamos a meternos en lo que fue el regreso a la competición con autos especiales en carreras cuadreras. Espectacular, un partido. Hablamos del impasse de la guerra y luego la posibilidad de volver en el año 1946 a las competencias. ¿Cuáles eran aquellas competencias? Primero, carreras no oficiales, como en la época de las baquettes, aquellas que se generaban a través de la pasión por los fierros en distintos pueblos. Autos tipo baquette, precisamente. Y los primeros autos que corren en el año 46, antes de incursionar en la mecánica nacional, Juan Manuel Fangio, son dos Forte. Como siempre, los amigos presentes. Por un lado, Naranjo, quien había corrido con este auto en Tandil ya en el año 36 y ahora la posibilidad de cedérselo a Juan Manuel Fangio. Luego sería Nardi, otro propietario de un Forte, que le prestaría su unidad para poder ser parte de las competencias. Para hablar un poquito más de las baquettes, como ya nos ilustró en algún momento en el Museo Fangio, vamos a convocar a quien es el responsable mecánico del museo y de darle vida a las máquinas, Sergio Mojica. Decíamos, vuelven las competencias, vuelven los autos con los que se podía correr, ¿no? Después de la guerra, Sergio, fue volver a las baquettes. Estas un poquito más preparadas, ya no eran los autos, no era como había sido el origen de Fangio en el 38, un taxi, sino estos ya tenían un poquito más de similitud con un auto de carrera. Y estamos hablando igualmente de dos Forte, ¿no? Sí, bueno, esto tenía más trabajo porque estos usaban el chasis de Forte, el motor de Forte, todo estándar, no había ninguna clase de preparación, solamente lo alivianaban bien, le sacaban toda la carrocería al chasis, lo trataban de bajar, sacaban la carrocería y hacían esta parte de la baquet, que bueno, hacían un monoplaza. Un toscano, que le vendrían a decir, así, ¿no? Le hacían y lo alivianaban mucho. Con eso lograban hacer promedios de 100 kilómetros por hora. Circuitos de tierra. Sí. Pero hacían promedios de 103 kilómetros por hora. Estamos hablando de autos preparados para competir de este estilo, ¿no? Que tienen una pinta muy particular, ¿no? Y parece muy rudimentario también, pero en autos, como bien vos decías, veloces, donde el piloto va bastante suelto también, como lo hemos marcado en otros momentos en la competición, y autos que no dejan de ser veloces, y como siempre las carreras de autos con sus riesgos y peligros, pero la posibilidad de ir adaptándose. Y estabas contándonos de un bastidor o chasis de Ford. Sería casi el antecesor de lo que después vendría a ser la negrita casi, ¿no? Claro, esto es Forte. Después, bueno, vino la negrita, que esto, en realidad, como recién te lo decía, no dejaba de ser un chasis Forte. Exactamente. Sin nada, y un motor Forte. Ya te digo, solamente se alivianaba, se ponían estos asientos, seguridad cero, porque solamente Juan corría con unas antiparras por el tema de la tierra, así que no había nada, no tenía cinturones de seguridad. Absolutamente nada. Nada. Esto era solamente, el único lado que te podías agarrar era del volante. Decíamos el auto de Naranjo para correr en Tandil y después un auto que anduvo corriendo por Zapala también. Y este auto, el de Nardi, la posibilidad de llegar a la victoria incluso compitiendo en Morón. Sergio, pero además con una característica especial. ¿Por qué se le decía, si no me equivoco, arañita o araña? La arañita, sí. Bueno, esto es sí, porque vos lo ves
acá de cerca no se aprecia bien, pero vos te alejás un poco del auto y se ve que es el chasis, que el chasis de Forte es muy angostito y tenía los ejes muy desplazados. Bien. Entonces era un tipo araña. Tratando de conseguir estabilidad, supongo. Claro, cuanto más ancho el auto, más estabilidad tenía para doblar y todo. Y al ser tan finita la parte de la carrocería, entonces parecía del cuerpo de una araña y sus patitas. Y sus patitas, las gomas que la hacían revolear en ese tiempo. Las arañas o los Forte con los que corrió Juan Manuel Fangio. Sergio, y digo, tu trabajo esta tarde, sos el Gepetto, pero no de muñeco, sino de auto, ¿no? La otra vez nos decía que para vos esto es estar dentro de una juguetería para un chico, sí. Pero encontrarte con estas piezas, tratar de darle vida, buscar los repuestos, no debe ser cosa fácil. No, no es fácil por el tema de los repuestos, que hacían mucho, cada vez hay menos, pero bueno, si no se consigue, se fabrican y se van haciendo y bueno, y se va tratando de hacerlos andar. Es como yo digo, esto es darle vida, vos ponés en marcha un motor y volver a arrancar un corazón. Vamos a hacer lo posible para dar una vueltita en alguno, ¿eh? Sí, seguro. Alguno vamos a poner en marcha y armarlo, dejarlo como para llevarlo al circuito. Hablamos de 1946, decíamos, el regreso a la competición, el volver a las pistas y la posibilidad de, a través del préstamo, en este caso de Nardi, uno de los amigos de Juan Manuel Fangio, estar en aquel año nuevamente compitiendo. Llegaría después el paso a lo que iba a ser la irrupción dentro de la mecánica nacional, una nueva etapa en la vida deportiva de Juan Manuel Fangio, que iba a sentar las bases para lo que después iba a ser ya su campaña europea. Pero nos queda todavía para hablar de turismo de carretera, para hablar de mecánica nacional, antes de aquella exitosa campaña europea. Hemos compartido así este espacio, este bloque dedicado a estos autos, los de posguerra de Juan Manuel Fangio. Hemos compartido un nuevo bloque en Fangio la Leyenda. Vamos a establecer una breve pausa para luego contarte de las novedades y las acciones que se llevan a cabo en el Museo Fangio. En este tercer bloque vamos a hablar de las acciones que acomete la Fundación Fangio. No solamente las mismas se llevan a cabo en Balcarce o en la República Argentina, también en el exterior. En este caso vamos a hablar de dos actividades que se llevaron a cabo en Italia. La primera en una ciudad italiana que está dentro de Suiza, parece mentira, pero así es. Y estamos hablando de Circuito di Campioni. Allí cada año se celebra, ya desde hace un par de temporadas, una muestra muy especial de autos de la Fórmula 1. En este caso se tuvo en cuenta para homenajear a la Mille Miglia, a Mercedes-Benz y aquel campeonato de Juan Manuel Fangio en 1955. Por eso estamos aquí, al lado del Flecha de Plata que descansa en el Museo Fangio. Vamos a contarte de las actividades que se llevaron a cabo allí a través de amigos de la Fundación Fangio y con la presencia de Augusto Cuestas, quien representa al Museo Fangio en Europa. Mientras compartimos imágenes de aquello que nos mandaba Augusto Cuestas desde Circuito di Campioni, esta ciudad italiana enclavada en un entorno suizo, vamos contándoles a ustedes que del 5 al 7 de septiembre se llevó a cabo allí esta muestra con una gran cantidad de máquinas de diferentes épocas de la Fórmula 1. Allí, con la organización de hermanos de Angeli y Nunzia del Gaudio, bueno, se llevó adelante esta acción. Ellos tienen más de 30 años en la experiencia de organizar eventos y acciones que tienen que ver con el mundo motor. De hecho, son los titulares de Adrenaline 24H o 24 horas. Bueno, y precisamente fueron los convocantes. Enrique Knapp, colaborador de la Fundación Fangio, fue quien generó junto a los organizadores del evento esta participación. El museo tuvo la posibilidad allí entonces de tener un stand institucional e ir generando distintas acciones de intercambio. Incluso entregaron un presente, fue Augusto el encargado de
generar esto del acercamiento de un presente desde Balcarce a estos organizadores de tan lindo evento y que además, como decíamos al principio, ¿no?, tenía que ver con recordar la campaña deportiva de Juan Manuel Fangio en el año 1955, siendo campeón con Mercedes-Benz y también recordando su pasado compitiendo en la Mille Miglia. Bueno, esta acción que habrá de repetirse ha servido una vez más para que la Fundación Fangio invite a muchos extranjeros a participar de lo que habitualmente se conoce como Experiencia Fangio, que se lleva a cabo aquí en la República Argentina, y también visitar a nuestro país y especialmente a la cuna del 5 veces campeón mundial de Fórmula 1. Decíamos de 2 eventos en Italia, porque el otro se llevó a cabo en Imola, allí en el circuito Dino y Enzo Ferrari. El Minardi Day, llevado adelante en principio, en origen, allá por el 2016, por Giancarlo Minardi. Giancarlo Minardi que fundó su equipo, su estructura de competición en el año 1980 y que en 1985 dio el salto a la Fórmula 1 internacional. Participó por 20 años, sería el 2005 la última temporada precisamente para este equipo de Faenza. Fue adquirido por Red Bull, pasó a ser Toro Rosso, después Alfa Tauri y hoy es Racing Bull en la Fórmula 1. Igualmente, Giancarlo Minardi celebró estos 40 años en el contexto de la Fórmula 1 el pasado fin de semana y allí estuvo Augusto Cuestas representando a la Fundación Fangio, acompañando a un importante grupo de argentinos. ¿Por qué? Porque estuvieron por caso invitados, como siempre, Miguelito Guerra, Miguel Ángel Guerra, ex piloto de la Fórmula 1, amigo de la Fundación Fangio, quien se dio el gusto de manejar el March 751 que Vittorio Brambilla llevara a la victoria en Austria en 1975. Una vez más, Miguel Ángel Guerra también participando con algún otro auto, pero junto a los balcarceños, o mejor dicho, a los argentinos radicados en Balcarce, en el caso de Tulio, su hijo Luciano, la familia Crespi presente con este McLaren MP4-5 que fabricaron aquí para la serie Senna, un auto que ha sido comprado por un coleccionista italiano y que estando allí en Italia fue a girar también homenajeando precisamente en ese escenario de Imola donde se luciera el ídolo brasileño Ayrton Senna da Silva, estuvo girando el balcarceño sobre esa unidad. La Fundación Fangio dijo presente, estuvo allí, acompañó a Augusto Cuestas en nombre del museo entonces este Minardi Day, una gran jornada. Cada año son más la cantidad de vehículos, más de 700 vehículos de distintas categorías del automovilismo y autos sport se presentan cada año en esta acción. Y allí hubo argentinos, allí hubo balcarceños, allí estuvo presente una vez más también la imagen de Juan Manuel Fangio. Vamos a estar contándoles un poco más de esto. Vamos a estar en el regreso de la familia Crespi charlando con ellos para que nos hablen de esa emoción también de haber sido parte del Minardi Day. Lo marcamos siempre, ¿no? Esta posibilidad de visitar Balcarce, de visitar el museo, de encontrarse con la historia de Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes deportistas del mundo, aquel que de niño abrazó la pasión por los autos hasta convertirse en leyenda. Nosotros vamos a seguir contando desde aquí todas estas historias. También vamos a ir acompañando lo que sucede con el nombre de Fangio en distintos lugares de Argentina, la región y el mundo. Gracias a todos por acompañarnos. Los espero la próxima semana para seguir viviendo juntos Fangio la leyenda. Y padre e hijo, su leyenda contará.